¿Qué tal, Fernando? Muy buenas noches. Hoy en nuestro apartado La Crujía queremos hablar de cómo los años 30 le pasaron factura a las hermandades y cofradías. Y es que hace unos días el cofrade gaditano Miguel Morgado, el que fuera hermano mayor de la Hermandad Decana de la Veracruz y pregonero de la Semana Santa, colgaba en sus redes sociales una fotografía en blanco y negro de un convento de San Francisco totalmente destrozado. Unas imágenes titulares, las de la Hermandad de la Veracruz, en medio de todo ese desastre. Y la verdad es que, bueno, la fotografía llamó mucho la atención. Hoy nosotros la hemos colgado también en nuestra cuenta de Twitter de Semana Mayor, y muchos han sido los que se han interesado por ella. Así que nadie mejor que Miguel Morgado para explicarnos, bueno, pues cómo, cuándo y por qué se producen esos hechos aparentemente tan violentos. Querido Miguel Morgado, muy buenas noches. Buenas noches, Jesús. Bueno, la verdad es que Miguel suele colgar muchas fotos interesantes en su cuenta de Twitter, algunas las acompaña de unos versos preciosos. Y esta foto en concreto, bueno, pues es una foto con historia, que duda cabe. Si no me equivoco, la foto es del 11 de mayo de 1931, pocos días después de que se proclamara en España la Segunda República Española. Eh, ¿Qué podemos conocer de esta fotografía? Bueno, la foto recoge una imagen de la capilla nuestra de la Veracruz y está tomada pues unos días después de esos sucesos del asalto al convento de San Francisco. Concretamente, el asalto se produce en la madrugada del 12 de mayo, ya metidos en el día 12, sobre las 2:30 de la madrugada. eh, mm, Alguien llega al convento de San Francisco y avisa que han quemado Santo Domingo, que van a asaltar también la casa de los jesuitas y que luego se sabe que van a llegar, que vienen para el convento de San Francisco. Entonces avisan a la comunidad, el guardián lo primero que hace pues es poner a salvo el Santísimo, un guardián, en fin, que luego moriría fusilado. Se llamaba Fray Marcelino Lázaro Bayo, y en fin, es una figura muy entregada a la orden franciscana, ¿no? Y lo primero que hace, pues eso, poner e intentar salvar a los frailes mayores que por un aparejo que habían hecho unos días antes, pues se descuelgan hacia unas casas colindantes con el convento, y él y otros más jóvenes pues se quedan esperando un poco a que lleguen pues estas turbas que venían con el propósito pues de incendiar el convento y de producir el mayor daño posible en el templo, ¿no? Y cuando el guardián vuelve de haber dejado el Santísimo en una de las casas cercanas al convento, ya se encuentra que están en la puerta del templo, pues con la idea en fin, de abrirlas y empezar el saqueo de la iglesia. Empiezan en fin, la comunidad, pues el guardián y los jóvenes que se habían quedado con él, pues huyen hacia la cúpula de la iglesia y tal, y desde allí cuenta, porque el guardián pues hizo una crónica de ese día luego que está recogida en los En archivos los archivos de la hermandad y del convento, claro. sí, sí, y desde allí pues ven un poco lo que los alborotadores estaban haciendo dentro de la iglesia. Se escuchaban los gritos, se lo dice Fray Marcelino, los aullidos, las blasfemias, los golpes en fin, y los derribos que estaban produciendo en el templo, y empiezan y prenden dos altares, prenden el altar de San Antonio y el de San José, pero casualmente uno de las personas que habían entrado a producir este daño, un diputado radical que se llamaba Santiago Rodríguez Piñero,
empieza a disuadirles de que sigan quemando el templo, porque parece ser que en una finca trasera con el altar mayor vivía una tía suya, y entonces le produjo una gran preocupación Y tuvieron que parar, ¿no? que claro que pudieran quemar la casa de su familiar, y es el que les indica que en fin, que dejen de prender fuego y que saquen las cosas a la plaza, y que se hiciera una pira allí afuera con las cosas que, en fin, con las imágenes y lo que estaban sacando del convento para incendiarlo, ¿no? Porque a veces, como tú sabes, la iglesia pues tiene una capilla, la capilla de San Luis, que es propiedad de la nación francesa, Sí. y se ha dicho muchas veces que fue pues el cónsul de Francia y tal el que prohibió que quemaran la iglesia, y que iba a haber un conflicto entre naciones si se quemaba la capilla de San Luis y tal. Pero es realmente, en fin, por lo que yo he podido leer, que es este diputado radical el que por temor a que se incendiase la Su casa de familiar su tía, pues es intentó el que evita sofocarlo, ¿no? que incendiase. Pero en fin, destrozan todo, no dejaron títere con cabeza, hasta arrancaron hasta los interruptores de la luz de toda la iglesia. Tal fue un disparate, era una cosa. Y a nosotros, a nuestra cofradía, pues sacaron a la plaza a la Virgen de los Dolores, que iba con el Calvario del Cristo, a San Juan Evangelista, a María Magdalena, en fin, unas tallas genovesas de un valor artístico tremendo, y a la Virgen de la Soledad. También la abandonan de su camarín y la sacan fuera para quemarla en esa pira que hicieron frente a la torre de la iglesia. Y es decir, que el incendio donde se pierde la titular de la hermandad, la Virgen de la en la Soledad, calle, es en la plaza. en la plaza de Loreto. La plaza de Loreto, correcto. Ahí es donde ellos hacen una gran pira y le prenden fuego, ¿no? Y al Cristo yo creo que un poco, sí, por lo que se estaba produciendo en la calle, les precipitó un poco los acontecimientos, y al Cristo lo que le golpearon es en las piernas y tal, pero no se entretuvieron en quitarlo del altar, en desclavarlo y tal. Desclavarlo de la cruz, porque sí es curioso que en esa foto, Miguel, en la foto que tú colgaste en las redes, el Señor se ve intacto, es decir, está todo revuelto, pero el Señor está en su retablo. Sí, a él solamente le dan unos golpes, le golpean en las piernas y tal, que cuando lo hemos restaurado en este tiempo nuestro, pues, en fin, todavía se ven las señales de los golpes que le dieron en la pierna derecha y eso, ¿no? Días después, pues el Cristo se quita de la iglesia cuando ya pueden entrar, porque la iglesia, en fin, se queda cerrada y tal, y los franciscanos no volvieron hasta 10 días después, que le dieron las llaves y pudieron entrar, y el Cristo, la hermandad, pues decidió llevarlo a una casa particular y tal, y un poco protegerlo para que no si por si se producía algún acto similar posteriormente, ¿no? ¿Se conoce la familia que acogió a la imagen titular? Yo no lo sé. Yo sé que, por ejemplo, los franciscanos, porque una vez que pasó esto, los frailes que quedaron aquí, pues se refugiaron en una casa de Isabel la Católica, concretamente en Isabel la Católica II. Se refugiaron ellos durante unos días, y ya luego, por fin, un poco con el guardián, decidieron que cada uno se marchase a casa de sus familiares, donde estuviesen los familiares, no fuera de Cádiz y tal. Pero sí hubo una colaboración de los vecinos, incluso cuando el padre guardián, ese 12 de mayo, en esa madrugada, sale con el Santísimo para ponerlo a salvo concretamente lo puso a salvo en la Cámara de la Propiedad Urbana, que estaba en la calle Antonio López. Su secretario, que se llamaba, tengo aquí el dato, Jerónimo Posada, es el que le da entrada y permite que guarde allí el Santísimo. Pues él no le dio tiempo a quitarse el hábito franciscano, y la gente que lo veían por la calle le decían: padre, escóndase a usted que lo van a matar, ¿no? Cuando lo vieran por la calle
vestido de De franciscano, ¿no? O sea, realmente fue un héroe y ya te digo, luego murió fusilado. Y hay una placa en el claustro de San Francisco que Que lo recuerda. lo recuerda a él, sí. En la fotografía también vemos, según miramos al retablo del Santísimo Cristo de la Veracruz, a la derecha, que es donde actualmente se cuelga la cruz de guía de la hermandad, que es la más antigua de las que salen en la Semana Santa, y sin embargo en la foto no aparece la cruz. No sé si también fue descolgada, si sufrió daños. No, la cruz es la que conservamos, que sacamos cada lunes santo. Hay esa hornacina, si te fijas algún día que vayas por San Francisco, los oyentes que nos están escuchando, esa hornacina es más grande que la cruz procesional nuestra que colgamos allí, porque esa hornacina pertenecía a una cruz de plata que se llamaba la cruz de toalla, que salía en un paso dentro del cortejo históricamente de la Veracruz. Y esa cruz se perdió cuando la Guerra de la Independencia, que todas fueron intervenidas, todas las alhajas de plata, toda la plata de la cofradía, pues la confiscó el Estado para convertirlas en monedas, para comprar armas y tal, ¿no? Y si te fijas, pues la hornacina es más grande que la cruz esta que conservamos, que es del 18. Y que todavía sale, efectivamente, abriendo el cortejo procesional. Se restauró hace unos años y la verdad que quedó bastante bien, sí. Son datos muy curiosos los que nos aporta Miguel Morgado. Por cierto, que de todo esto, lo que más sintió o de lo que más se resintió la hermandad fue la Dolorosa de la Soledad, que tuvo que ser directamente sustituida, ¿verdad? Claro, y bueno, la cofradía pues no solamente perdió estas imágenes de las que estamos hablando, sino que perdió bordado, en fin, perdió mucho de su candelería, mantos, de las imágenes, en fin, fue mucho lo que se perdió en aquel asalto. Y claro, a raíz de esto viene el asalto los tiempos de la República, que fueron difíciles para las cofradías en general y para las gaditanas en particular. Luego nos encontramos con la Guerra Civil y entonces las cofradías, un poco cuando empiezan a reflotarse y a recuperar todo su patrimonio que teníamos antes de todos estos hechos, es a partir un poco de terminar la Guerra Civil, ¿no? Nosotros concretamente, cuando se hace la imagen de la actual Virgen de la Soledad, es en 1945. 45, sí. Sí, que fue Sebastián Santos Rojas el que la hizo, ¿no? Y un poco, pues, a partir de esos años 40 es cuando la cofradía vuelve a remontar, cuando se hace el paso de la Soledad que tenemos de seco, y en fin, pues todo, y un poco a la par, pues todas las cofradías gaditanas que sufrieron pues estas penalidades de la República y luego de la Guerra Civil y tal, pues un poco en este tiempo de ya acabado todos estos hechos que estamos recordando, es cuando empieza un poco a reflotarse y a en fin, a empezar un poco pues este repunte de nuestras cofradías, ¿no? Bueno, está claro que este acontecimiento no tuvo nada de positivo, pero bueno, si tuviéramos que sacar algo de positivo es que recaló entre nosotros la preciosa Dolorosa de Sebastián Santos Rojas, como es la Virgen de la Soledad, hoy felizmente titular de la cofradía, ¿no? Sí. Esperemos que estos episodios, que conviene no olvidar, pues no vuelvan a repetirse y que precisamente las fotografías que se hicieron pues nos sirvan también para saber dónde están las líneas que como ciudadanos civilizados pues no se deben cruzar nunca. Querido Miguel, que ha sido un placer. Nada, y para mí también, siempre es un honor hablar contigo y en fin, ya sabes que siempre te he admirado y que eres un gran cofrade. Pues la admiración es recíproca. Miguel Morgado, muchísimas gracias por estar con nosotros. Feliz Cuaresma y feliz Semana Santa. A ti siempre. Gracias. Un abrazo. Adiós.